Voy a invitar a que vayáis al Evangelio según San Marcos, capítulo 7, y dejemos la Biblia ahí abierta. San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 23. Es el texto que en esta mañana vamos a tratar. El salmista, recordamos las palabras del salmista cuando dijo que Dios no desecha o menosprecia un corazón contrito y humillado. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús en esta mañana que tú nos ayudes a todos los presentes a abrir nuestros corazones a la realidad del poder de tu Santo Espíritu, a la realidad, Señor, del poder de tu Santo Espíritu, que por medio de tu palabra nos la trae a nuestras vidas, que nunca vuelve a ti vacía, y pedimos que nos ayudes, Señor, a que podamos estar centrados y concentrados, Señor, en esta tu palabra, para que tú, Señor, nos edifiques, nos exhortes y nos traiga tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor repudia, palabra más severa. El Señor repudia la piedad externa, sin embargo, recibe un corazón arrepentido y humillado. Esta primera frase resume todo el contenido de Marcos capítulo 7, versículo del 1 hasta el 23. Cuando nos preguntamos cómo es posible que haya personas que vayan a la iglesia y muestren una cara tan distinta en un contexto social religioso a cuando están en un contexto familiar o privado. Existen personas que durante los domingos son una cosa y sin embargo durante la semana son otra cosa distinta. En la vida familiar y la vida privada hay personas que se muestran de tal manera que parecen excelentes personas. En domingo existen personas que se muestran de tal manera que parecen excelentes personas. Sin embargo, durante la semana, en el trabajo, son personas totalmente distintas. Pero claro, yo no soy como ellos. Cuidado. Que cualquiera de nosotros puede caer en este tipo de conducta. Decir que somos una cosa y comportarnos de manera distinta. Cuidado, que aunque creamos que no tiene que ver con nosotros, tiene que ver y mucho. Lo que estamos hablando es de la conducta. La conducta moral. ¿Qué es la conducta moral? Pues, y tiene que ver con todas las acciones que una persona realiza de acuerdo a lo que uno cree. Yo creo de esta manera y por eso me comporto así. Yo actúo según los valores que creo de una manera determinada. Y Marcos 7, el texto que vamos a leer a continuación, recoge un momento en el que los fariseos que vienen de Jerusalén disputan con Jesús acerca de un rito de purificación. Versículo del 1 al 13. Luego el Señor aprovecha esta controversia
para explicarle a la multitud realmente el verdadero significado de esto del rito de purificación. Y más tarde, versículos 14 y 15, y más tarde, versículos del 17 al 23, el Señor a solas con los discípulos, de manera particular, le va a explicar, ¿verdad?, en qué consiste realmente este rito religioso que lo que intenta es embellecer la vida exterior, pero que el interior, el corazón, es lo más importante, que es lo que Dios tiene en cuenta. De manera que el Señor critica la piedad externa del judaísmo de entonces. Y eso le da pie al Señor Jesucristo para que Él pueda hablar realmente de la santidad, de la verdadera pureza, de la verdadera conducta moral que se espera de todo hijo de Dios. Y que no es otra cosa que un corazón quebrantado y humillado que se deja guiar por el Señor. Vamos a dar lectura a los primeros 13 versículos. Os invito a que busquemos en Marcos 7 y voy a pedir que alguien que tenga la versión de Reina Valera del 60, y lo digo para que los demás no podamos perdernos, que puedan leernos los versículos del 1 hasta el 13. Marcos, Sara, por favor, ahora puesta en pie, con voz fuerte, voy a pedir que les pueda leer Marcos capítulo 7, versículos desde el 1 hasta el 13. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomarlo para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, y el profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, que el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corban, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudieran darte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Muchas gracias. Mirad, en Marcos capítulo 1 y 4, nuestro evangelista nos va a explicar la conducta de los fariseos que tienen que ver con la tradición de los ancianos, es decir, la tradición oral de aquellos que eran los escribas, que habían estudiado las escrituras y que habían creado un cuerpo de doctrinas, de reglas y de normas para regular la vida del pueblo de Israel. Se llama el Talmud. Ahí tenéis, ¿verdad?, un montón de libros ahí arriba. Un cuerpo de doctrina con tal de ayudar al pueblo a que viviesen más cerca de Dios, y lo que conseguían era totalmente alejar al pueblo realmente de las cosas del Señor. Estas reglas de los hombres dejaban de lado la verdadera esencia del contenido de la palabra del Señor. Y aquí el problema se trata de la pureza ritual. Lo más importante para un israelita, para un judío, era la ley, la Torá, los 5 primeros libros que todos bien conocemos. Y la Torá describía unos determinados ritos
de lavamiento para la pureza moral con la que uno se acercaba al Señor. Pero la tradición judía, los escribas, la tradición oral, había ampliado tanto estos principios morales que lo había llevado incluso hasta las comidas, para dar un verdadero significado religioso a todas las acciones del pueblo de Israel. Pretendían que de esta forma, que la pureza exterior con los lavamientos y otros ritos fuera muestra de una pureza interior. Sin embargo, en tiempos de Jesús, este legalismo de las normas rituales, establecida por la tradición de los judíos, lo único que había hecho había sido ahogar el verdadero sentido del culto. En vez de ayudar, estaban entorpeciendo realmente la esencia del culto al Señor. Había tantas reglas tan rígidas para el lavamiento de las manos que no era cuestión de higiene, sino de una limpieza ceremonial de lo que se estaba tratando. Antes de cada comida y entre los distintos platos, mirad qué absurdo, antes de cada comida y hasta los distintos platos había que lavarse las manos de cierta manera. Cuando venían del mercado había que lavarse las manos constantemente, ¿verdad? Como un acto ritual de pureza, no tanto de higiene. De manera que lo único que conseguían estas reglas era dar más valor a la conducta externa, cómo yo actúo, cómo los demás me ven, cómo me lavo las manos, que a la intención del corazón. Así que la verdadera conducta se enterraba bajo normas, reglas establecidas. No deja de ser una tragedia humana que personas que desean ser piadosas, en su manera ejemplar, lo que consigue es quebrantar, de hecho, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y eso es lo que está ocurriendo aquí, intentando con este ritual de lavarse las manos y, como también Jesús expresará, invalidando el mandamiento de Dios de honrar a su padre y su madre, ellos, con esta regla del Corbán, habían conseguido totalmente lo contrario. Intentando acercarse al Señor, se alejaban de Él. Y a este grupo, los fariseos, ¿verdad?, el Señor le llama hipócritas. Claro, ante la pregunta que le hacen los fariseos, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? ¿Qué es lo que establece, ¿verdad?, estas reglas y normas? Jesús denuncia, por lo tanto, esta actitud de estos fariseos, sirviéndose de un texto de Isaías, como hemos leído, y también tomando como referencia un gran mandamiento que se encuentra en el Decálogo. Versículos del 5 hasta el 13. Así que Jesús comienza citándole un texto del Antiguo Testamento de los profetas, Isaías capítulo 29, versículo 23, en el que el profeta está acusando a sus contemporáneos de honrar a Dios con sus labios, mientras que sus corazones estaban realmente lejos del Señor. Eso lo vemos una y otra vez, versículos 6 y 7. Todos los profetas habían pronunciado a menudo su crítica contra este tipo de culto, un culto meramente externo, y los profetas habían siempre exigido una conducta recta, una conciencia pura y un corazón arrepentido. Pero la tradición oral, los judíos legalistas en el tiempo de Jesús, los fariseos, podían odiar, escuchen bien, podían odiar a sus semejantes con todo su corazón. Podían estar llenos de envidias, de celos, de amargura y de rencor y orgullo oculto. Eso no tenía importancia siempre y cuando se realizaran los ritos de purificación y observaran las normas y leyes acerca de la limpieza y la pureza. ¡Qué contradicción!, ¿verdad?
Así que este tipo de legalismo, es decir, la observancia de normas y reglas hecha por hombres, no la Biblia, el Talmud, estas normas que tenían que ver con las acciones externas de una persona, no tienen nada que ver con sus sentimientos internos. Se puede servir meticulosamente a Dios en cosas externas y, sin embargo, podemos estar desobedeciéndoles desde el corazón. Y eso era lo que ocurría en aquel contexto religioso. A continuación, versículos 8 al 13, Jesús expresa que ellos habían desobedecido un gran mandamiento de Dios por observar las reglas de los ancianos. Versículo del 8 al 13. Ellos decían: Corbán, mi ofrenda es suficiente para Dios. Como una declaración personal de su devoción a Dios con la idea de ofrecerle un presente al Señor. Y por tanto, si su padre o su madre estaban en necesidad y acudían a su hijo para pedirle una ayuda, éste podía decirle: siento mucho no poder ayudarte, porque todo lo que tengo lo he ofrecido como un voto al Señor. Es mi ofrenda Corbán, dedicado al Señor. Lo que aparentemente era una conducta piadosa, porque todos veían que era una ofrenda Corbán lo que estaba ofreciendo, es en realidad una auténtica burla a la obligación de obedecer los mandamientos de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre y a su madre morirá. Estaba invalidando la palabra de Dios y obedeciendo sus propias reglas y reglamentos. Así que Jesús está atacando un sistema que ponía las reglas y las normas de los hombres por encima de realmente la llamada a la necesidad de amor o la necesidad a los seres humanos. El mandamiento de Dios era que la llamada al amor humano tenía prioridad. El mandamiento de Dios llamaba que el amor a Dios era el primero y el segundo lugar era el amor al prójimo. Amarás al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Sin embargo, el mandamiento de los escribas era que la llamada de las reglas y las normas legales debían de ocupar el primer lugar y no tanto el mandamiento de Dios. Mirad hasta qué extremo llegaba esto. ¿Verdad? Mirad hasta qué extremo se llegaba esto. Se cuenta de un rabino que omitió una vez la ceremonia del lavatorio, fue enterrado excomulgado. Otro rabino preso en Roma usaba el agua que le daban para lavarse ritualmente antes que para beber y casi se murió de deshidratación porque estaba decidido a cumplir las reglas de la pureza antes que a satisfacer su propia sed. Era tan importante obedecer la tradición de los ancianos por encima incluso de la palabra del Señor. Y Jesús los llama hipócritas. Jesús los acusa a los fariseos de hipócritas, de hipocresía. Este término hipocresía llegó a decir que significaba aquel que actuaba como una obra de teatro y que se escondía detrás de una máscara, pero que su vida realmente no era lo que se esperaba de esa persona. Una persona totalmente orgullosa y no sincera. Cualquiera para quien la religión es una cuestión legal, cualquiera para quien la religión quiere decir cumplimiento de determinadas leyes y normas externas, cualquiera para quien la religión depende exclusivamente del cumplimiento de ritos y ceremonias y mantener cierto número de normas, a fin de cuentas está abocado, en un sentido, a convertirse en un hipócrita. Cualquiera que quiera obedecer normas escritas por hombres por encima de lo que dice la palabra del Señor, se convierte en un hipócrita. La razón es bien sencilla. Cree que es una buena persona si cumple con las prácticas correctas, independientemente de cómo está el corazón.
y sus pensamientos, porque no tiene nada que ver. Versículos del 14 al 23. Vamos a leer ahora esta segunda parte. Le pido a Antonio, por favor, puesto en pie, con voz fuerte, versículos del 14 al 23. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale de la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Muchas gracias. ¿Qué encontramos aquí en este momento? Estamos encontrando que el Señor Jesús, versículo 14 al 16, va a explicar a la multitud esta situación que se ha dado, ya que los fariseos están criticando a los judíos, criticando a los discípulos de que no se lavan las manos, de que realmente no están obedeciendo ni acatando las normas de la tradición de los ancianos, de los escribas. Hay que lavarse las manos antes de comer. Así que Jesús explica a la multitud, versículos del 14 al 16, que las cosas, ya que hemos dicho, no solamente lavarse las manos, sino que también este tipo de ritual tenía que ver con los vasos, con los platos y con las cosas, con los instrumentos, hay que lavarlos también. Así que Jesús explica a la multitud que las cosas no pueden ser limpias o inmundas en un sentido religioso. Solamente puede ser limpio o inmundo las personas, pero no las cosas. Y que lo que contamina realmente al hombre no son las cosas, eso no contamina. Lo que contamina es sus propias acciones. Lo que realmente sale del corazón es lo que puede contaminar. Y esto que está enseñando el Señor es algo nuevo para todos. Y además sorprendente para los discípulos. ¿Cómo esto es posible? Los judíos tenían y siguen teniendo hoy un sistema de cosas que son limpias e inmundas. De manera que Jesús declara en este tipo de controversia, de rito de purificación, esta cuestión irrelevante, que la inmundicia no tiene nada que ver con que una persona pueda comer con las manos sucias, sino que la inmundicia tiene que ver con lo que realmente sale del corazón del hombre. Versículos 17 al 19. Y luego Jesús va a explicar esto con mucho más detalle a sus discípulos. Pero antes de explicarle esta verdad, se dirige a ellos con un reproche. ¿También vosotros estáis sin entender lo que estoy explicando? ¿También vosotros estáis faltos de entendimiento? El Señor es el intérprete auténtico de la Biblia, de la ley, de la palabra del Señor. Él es el Señor de ella. Así que el Señor declaró puros todos los alimentos. El alimento no entra en el corazón. ¿Cómo va a entrar un alimento en el corazón? Sino en el estómago. Y el alimento impuro no mancha nunca la persona de manera interna. Lo que el Señor está explicando es que Jesús distingue entre lo interior y lo exterior. Lo interior, que es la verdadera conducta moral que se espera, y lo exterior, que es una falsa piedad externa, ritualismo. Versículos del 20 al 23. Luego Jesús explica que lo que realmente contamina
Al ser humano es lo que le sale del corazón. Y Cristo está enumerando 13 acciones que sí contaminan al hombre. Y están descritas, ¿verdad? Es una lista realmente terrible de las cosas que el hombre puede hacer. Una lista de 13 cosas que sale del corazón del ser humano. Cuando uno realmente examina estas 13 acciones, debemos de reconocer que es un desafío para todos nosotros, no tanto evitar estas cuestiones, sino examinar honradamente nuestro corazón para que el Señor nos diga en dónde estamos fallando. En este contexto Jesús está afirmando algo revolucionario, porque nada de lo que entra en el hombre contamina al hombre, ni puede hacerlo inmundo. Está borrando con un solo gesto todas las leyes, todas las normas, el criterio de la tradición de los ancianos. Estaba borrando con un solo gesto las leyes por las que los judíos habían sufrido y dado la vida, como lo que hemos comentado de ese hombre que era capaz de lavarse las manos antes de tomársela. Del hombre, del interior del hombre, de su corazón, salen los malos pensamientos y los deseos que le inducen a las malas acciones, a una vida de depravación. Nuestro Señor Jesucristo, que conoce el corazón humano, cuyas tendencias, las del corazón humano, son malas desde la juventud, eso es lo que dice Génesis capítulo 8, versículo 21, aunque Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, Génesis 1, 26 y 27, a pesar de eso, el mundo, el ser humano nos ha demostrado que el hombre tiene una tendencia oscura y misteriosa siempre hacia el mal. El hombre tiene la inclinación a actuar siempre con una actitud pecaminosa. La fuente de toda inmoralidad se encuentra en el corazón y no tanto en el que uno externamente se pueda purificar. Los pecados y los vicios salen del corazón. Por esta razón, mirad, cuando el Señor comienza su ministerio, como sabe perfectamente que el problema no está en lo externo ni en el ritualismo, sino en lo interno, en el corazón, cuando Cristo comienza su ministerio, comienza exigiendo la conversión. ¿Qué es la conversión? Arrepentimiento. Cuando el Señor comienza, Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, el principal contenido del mensaje de Cristo es la conversión, el arrepentimiento, porque sabía que el grave problema del hombre estaba en el corazón. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí lo encontramos. El apóstol Pablo ha interpretado correctamente las enseñanzas de Jesús al decir que todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pero también el apóstol Juan expresa claramente que el amor de Dios en Jesucristo está aún presente para todos los hombres por igual. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Será el mismo Señor Jesús quien dirá: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 y 21. Y este mensaje también es para nosotros. Esa es la reflexión en esta mañana, que este mensaje también es para nosotros. Y para terminar, queremos decir que la verdadera conducta cristiana nada tiene que ver con la observación de reglas y mandamientos de hombres. Nada tiene que ver. El ir a la iglesia, leer la Biblia, ofrendar regularmente, hasta la oración regulada, no hacen que nadie sea mejor persona. Y esto muchos lo creen, ¿eh? La cuestión fundamental es cómo está mi corazón. ¿Cómo está mi corazón ante Dios? ¿Cómo está mi corazón en relación a los semejantes? Y si en mí hay enemistad, si en mí hay amargura, si en mí hay resentimiento, si en mí hay orgullo, todas las observaciones religiosas, todo lo que yo quiera de reglas obedecer, no me va a convertir en más santo, sino que me va a engañar a mí mismo. Ya dijo el salmista, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Salmo capítulo 51, versículo 17. De manera que Cristo, que conoce perfectamente el corazón del ser humano, Cristo es el único que nos puede ayudar a limpiar nuestro corazón de las malas acciones. Solo Cristo puede ayudarte a que realice los ajustes que tu corazón necesita para vivir una vida de santidad y no de hipocresía. Él y solamente el Señor nos puede ayudar a vivir de tal manera que nuestra conducta refleje verdaderamente la conducta cristiana, que es la que el Señor está esperando. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén.